Hola, soy Pirri. Bienvenidos a The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades. Relatos escondidos que en realidad duermen ante nuestros ojos en esquinas, plazas, calles y monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando, porque siempre hay una historia oculta en la jungla de cemento, y hoy vamos a descubrirla. Sacaron 14 cargas de oro. Había cuerpos sepultados. El Libertador saltó por esta ventana. Es el que hace los milagros. Una pelea de criollos. La pensaron en el observatorio. Contra realistas. Yo fui miembro del M-19. Con ese fusil, él va por toda la ciudad. Comencemos nuestra búsqueda de la historia secreta aquí, en la Plaza de Bolívar, el lugar donde empezó a erigirse la ciudad tras la llegada en 1538 del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada. Esta es la historia de Bogotá, una dinámica metrópolis de casi 10 millones de habitantes. Antes de la llegada de los españoles era conocida como Bacatá y era la capital del imperio Chibcha, un pueblo que se hizo famoso por su habilidad para trabajar el oro. Y fue esta extraordinaria pericia la que atrajo a los españoles en la búsqueda de El Dorado, una mítica ciudad supuestamente construida toda en metales preciosos. Lo que pocos bogotanos saben es que El Dorado se encuentra a pocas cuadras de aquí, en un museo que guarda el extraordinario tesoro de sus primeros habitantes. La historia del Dorado sigue siendo una leyenda fantástica para miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, esa leyenda se convierte en realidad al conocer la historia de Bogotá. Cuando los conquistadores llegaron al sitio donde hoy se levanta la ciudad, oyeron relatos sobre una compleja ceremonia en la cual eran arrojados fabulosos tesoros en una laguna cercana. El mito del Dorado surgió desde el momento muy temprano de la conquista, cuando Gonzalo Fernández de Oviedo recibió información de Quito, según la cual en esta región había un hombre que se cubría completamente de oro. Los muiscas formaron parte del vasto imperio Chibcha. Su capital, llamada Bacatá, le dio su nombre a la actual capital de Colombia. La tribu muisca alcanzó una extraordinaria habilidad para trabajar el oro. Los muiscas llegaron a un grado de perfección de manufactura del oro porque ellos manejaban la cera perdida. La cera perdida era una técnica que consistía en que ellos tomaban cera de las abejas, hacían unas figurillas, las moldeaban, posteriormente eran recubiertas de arcilla, de cerámica, y calentaban esa cera ya recubierta, cocida con la cerámica, le hacían un pequeño orificio donde extraían la cera, luego cerraban ese orificio e introducían el oro. Digamos que para su tiempo era un avance muy grande en el trabajo del oro. Mientras los conquistadores españoles le atribuían un valor económico a los metales preciosos, los muiscas utilizaban el oro para acercarse a sus dioses. Los objetos hechos en orfebrería eran ante todo objetos sagrados. Para las sociedades indígenas, el oro era la representación del sol. La laguna de Guatavita, situada en las afueras de Bogotá, era llamada por los chibchas como el lago del volcán. En ella se realizaba una ceremonia en la cual un hombre cubierto de oro arrojaba gran cantidad de riquezas hacia el fondo del lago. Historiadores hablan que
unas ceremonias se realizaban en noches de luna llena. El cacique, previamente ungido en miel de abejas y resinas de árboles, le iban adhiriendo oro en polvo. De ahí nace la historia del hombre dorado. El cacique venía acompañado de 4 sacerdotes en una balsa hecha en madera. A esa balsa ya se le había acondicionado todos los pagamentos. El pagamento eran los aportes que daba toda la comunidad muisca como regalo a la laguna. El cacique ingresaba con todos estos regalos para la laguna. Cuando la luna estaba en el cenit y el cacique estaba en el centro de la laguna, él daba una señal. Toda la algarabía, todos los tambores y fotutos se tenían que callar en ese momento. Y él realizaba en ese momento su tributo a la laguna. Arrojaba los tunjos, que son estas pequeñas figurillas de oro que conocemos en el Museo del Oro de Bogotá. Posteriormente, cuando él terminaba de arrojar estos tributos, él se arrojaba al agua en un símbolo de fecundidad. A partir de eso, los diferentes cronistas reinterpretaron esa información y posteriormente Gonzalo Jiménez de Quesada vino hacia esta región en búsqueda de aquel hombre que, cubierto plenamente de oro, ofrendaba objetos en una laguna. Cuando la historia del hombre dorado llega a Europa, los reyes españoles ordenaron varias expediciones para rescatar el tesoro de los muiscas. La historia del dorado trascendió las fronteras. Es así como llega a oídos del rey Felipe II. Él patrocina algunas expediciones para encontrar el dorado. La ambición de los españoles por llegar al tesoro de los muiscas los llevó a utilizar cualquier método para rescatar las ofrendas. La laguna de Guatavita fue objeto de múltiples intentos de desagüe en el curso de los últimos 400 años. Los primeros intentos se hacen mediante túneles, pero por la conformación de las montañas, estos túneles fallaban. Ellos se dan cuenta más adelante que siendo una hendidura en la montaña es como logran empezar a bajar el nivel. Esta es una montaña completa, pero fue abierto para tener acceso a la parte profunda de la laguna. Cuando se bajan los primeros 10 metros, en el primer intento por desaguar la laguna se sacaron 14 cargas de oro. El éxito de las primeras expediciones atrajo luego a otros buscadores de oro que, sin embargo, no tuvieron los mismos resultados. En 1911 sí pudieron desaguar parcialmente la laguna y obtuvieron algunas piezas de cerámica y unos muy pocos objetos de oro, pero muy rápidamente la laguna se llenó de nuevo. La búsqueda de los tesoros muiscas fue abandonada a causa de los altos costos de las expediciones y las escasas riquezas que lograron hallarse. Poco a poco, los buscadores del tesoro fueron desistiendo. Las expediciones más modernas fueron hace más o menos 50 años y esas expediciones ya fueron disminuyendo porque no tuvieron el éxito, porque hay un fango espeso que no permite tener acceso al fondo de la laguna. Muchos bogotanos ignoran que el tesoro del Dorado se encuentra muy cerca de ellos, en el casco histórico de la ciudad. El gran mito del Dorado se puede ver de manera muy clara en la balsa muisca y en esta extraordinaria colección que desde 1939 ha creado el Banco de la República de Colombia, el Banco Central de Colombia. Entonces digamos que es una de las historias mágicas, más que leyenda, fue una realidad que tuvo su asiento en este lugar y que trascendió todas las fronteras, a tal punto que un niño en Tokio no puede conocer qué es Bogotá, pero sí sabe qué es la leyenda del Dorado. Hoy el Museo del Oro guarda el testimonio de la leyenda del hombre dorado. Es allí donde descansa el último rastro de la cultura chibcha, que fue desapareciendo a medida que se consolidaba la conquista española. A pocas cuadras del Tesoro del Dorado se encuentra una de las más antiguas edificaciones de la ciudad. El sitio donde se levanta en la actualidad el restaurante Camerín del Carmen
fue construido en el siglo XVII como convento para albergar a las monjas carmelitas descalzas. En sus cimientos se esconde otra historia desconocida para los bogotanos. El convento se fundó dentro de la pobreza del momento. Era un convento que tendría que vivir de la caridad de una ciudad que era pobre. La corona española lo declaró monasterio real de las monjas carmelitas descalzas. Las monjas carmelitas descalzas ocuparon el convento por más de 200 años, hasta que debieron abandonarlo a causa de la Guerra de los 1000 días. En 1861 fue rodeado de la tropa, las monjas muy maltratadas y en peligro de que las mataran. Alguna familia las sacó por una ventana y las escondió en su casa. La multitud, sobre todo el ejército, entró al convento, se robó lo que pudo y entonces esto fue convertido en un hospital militar. A comienzos del siglo XX, el edificio fue derribado parcialmente. Durante los trabajos de demolición, se encontró una misteriosa gruta que conducía a una cripta subterránea. Aquí, en la iglesita, había cuerpos de las carmelitas sepultados. Tras permanecer abandonado por muchos años, en 1983 se decidió recuperar el edificio y fue sometido a extensos trabajos de restauración. En 1983 la comunidad regalaba esta parte donde estamos. Yo me opuse a ello y se pensó en el salvamento del Camarín del Carmen. Y entonces el distrito construyó lo que existe actualmente. El antiguo convento es en la actualidad un concurrido teatro y restaurante. Numerosos bogotanos acuden al lugar sin saber la agitada historia que posee este sitio. Muchas de las personas que vienen piensan que van a un restaurante más, donde hay una buena comida y una buena copa de vino, pero no saben todo el bagaje histórico que está contenido tanto debajo de sus pies, porque pues ahí está la gruta que iba a parar a las tumbas. Aquí abajo había una puerta trampa y ahí se bajaba a la cripta de las carmelitas. El sacerdote Jaime Rodríguez fue uno de los responsables de la preservación de las criptas en el subsuelo del Camerín. Cuando esto se restauró, era muy importante conservar la cripta. Para tener un acceso a la cripta, se pensó en esta entrada que permite el ingreso a la cripta como tal. Más que cementerio, creo que era un osario. O sea, no enterraban propiamente aquí, sino exhumaban y dejaban aquí. El restaurante Camerín del Carmen guarda en sus paredes gran parte de los sucesos de la ciudad en los últimos 400 años. Este no es un edificio más de Bogotá, es un espacio que está ubicado en un lugar estratégico. Todas las calles aquí recopilan una cantidad de acontecimientos históricos, de guerras, de luchas, de sangre derramada por esta calle, de esclavitud, de religiosidad, no solo de Bogotá, sino de Colombia. Más adelante conoceremos un observatorio astronómico que guarda el secreto de una conjura y descubriremos el sitio donde se expone un florero que ayudó a convertir a Colombia en una nación libre. Todo esto cuando regresemos con Historia Secreta. El Observatorio Astronómico de Bogotá fue construido en 1804 por el fraile Domingo de Petrese. Además de ser el más antiguo de Latinoamérica, tiene la virtud de seguir funcionando como en el primer día. Su primer director fue don Francisco José de Caldas, un impulsor de la causa independentista, quien muy pronto descubrió las posibilidades patrióticas que ofrecía este edificio.
Influenciados por las ideas que llegaban desde Europa, a comienzos del siglo XIX, los habitantes de las colonias españolas comenzaron a manifestarse en contra de los gobernantes fieles a la corona. En aquellos instantes había un movimiento de inquietud política, porque había mucha represión, había muchos impuestos. Los criollos no estaban contentos con el rey de España. En Bogotá, la independencia comenzó a gestarse en reuniones secretas que mantenían ilustres criollos en uno de los edificios más famosos de la ciudad. Habían grupos de intelectuales, políticos, militares, que querían que esto cambiara. Entre ellos, un personaje histórico para nosotros, José Acevedo Gómez. En la casa de él, pues se venían reuniendo. Como en el año 1810, en el mes de julio, circuló en Bogotá una lista negra por parte del virreinato. Esa lista se filtró a los criollos. Entonces él dijo, bueno, no nos podemos reunir acá, ¿por qué más bien no nos vamos al edificio del Observatorio Astronómico? Por ser alto nosotros podemos ver cómo van a ser la logística de lo que se iba a planear. El Observatorio Astronómico de Bogotá era el lugar ideal para que las reuniones de los criollos quedaran en absoluto secreto. ¿Qué había allá? Herbarios, habían libros de cálculo en matemáticas, habían instrumentos astronómicos. En un momento dado que hubiera habido alguna visita del ejército del virrey, pues estaban ahí reunidos entre matas, libros, entonces no levantaba ninguna sospecha. Desde el segundo piso del observatorio, los complotados podían observar todos los movimientos del ejército realista. Este sitio es el recinto donde posiblemente hubo esas reuniones de criollos para tramar el asunto del 20 de julio. El historiador Jorge Arias de Greif, que durante 40 años fue director del observatorio, revela el verdadero propósito de las reuniones secretas. Esas reuniones que se hicieron en el observatorio eran para preparar por parte de la oligarquía criolla la creación de una junta autónoma en la cual ellos quedaran bien posicionados antes de que llegara el comisionado regio. El comisionado regio Antonio Villavicencio había sido enviado a Santa Fe de Bogotá para tratar de poner en orden la convulsionada colonia y los criollos aprovecharon esa oportunidad para llevar a cabo su plan. Entonces ahí planificaron exactamente qué iban a hacer, quiénes iban a decir determinada cosa, cómo iban a encender, digamos, esa llama emancipadora que hoy se puede llamar así. Y decidieron que ese movimiento iba a estallar el 20 de julio. Uno de los conspiradores propuso generar un incidente para provocar la reacción de la población en contra de los realistas. Don Camilo Torres les dijo, necesitamos que la chispa salga del bando contrario. Entonces la oligarquía criolla fue a buscarle camorra a un comerciante de la esquina de la Plaza Mayor para que se desatara un motín que pareciera como si la culpa fuera de un español peninsular, nacido en España, y no de españoles americanos. Esa argucia la pensaron aquí en el observatorio. Como había sido tramado el incidente, se llevó a cabo el 20 de julio de 1810, en la casa de un comerciante español. A pocas cuadras del observatorio, frente a la Plaza de Bolívar, se encuentra la casa de José González Llorente, hoy convertida en un museo que atesora el florero que fue utilizado por los criollos como excusa para comenzar a emanciparse de España. En Colombia, cuando hablamos del florero de Llorente, estamos utilizando una expresión porque se refiere a una pelea entre los criollos y un español, se llamaba José González Llorente, y fue la excusa con la cual se desató la reyerta del 20 de julio de 1810.
Desde el año 1808 el clima se fue enrareciendo. A medida que nos acercamos al año 10, cada vez el clima de crisis, la tensión social y la tensión política que se vive es cada vez mayor. Hay un clima conspirativo en la ciudad. El murmullo, el mensaje que pasa de boca en boca de que se quiere que algo suceda está en el ambiente. El clima de rebelión que existía en la ciudad había generado que varios criollos se reunieran para tramar la manera de desencadenar una revuelta. La conspiración es cómo lograr que en España se reconozca la autonomía de estas provincias. Para recibir al comisionado regio Antonio Villavicencio, se había preparado un banquete para agasajarlo. Se comisiona a una persona, de apellido Morales, que busque un adorno para la mesa que se va a agasajar a este visitante. Le va a pedir el favor a un español de cierto nombre en la ciudad porque él maneja las casas de los hospicios reales. Estamos en un viernes, hacia el mediodía. El viernes es importante para la ciudad de Santa Fe porque es día de mercado. O sea, es un día en que hay mucha gente congregada. Tal como estaba planeado, la gran cantidad de gente que se encontraba ese día en la plaza tomó partido de la discusión entre José González Llorente y el emisario que buscaba el adorno. A él se le va a pedir ese adorno, reacciona fuerte y esa reacción es tomada como la negativa de los realistas a apoyar el movimiento de los criollos por tener una Junta Suprema y autónoma. La reacción de José González Llorente fue utilizada para provocar una revuelta a gran escala. Se presenta la reyerta sucede en los bajos de este segundo piso en el que estamos en estos momentos. En el conflicto hay una pelea entre el representante de los criollos y este realista. Hay palabras fuertes, la historia oficial va diciendo que hay una pelea a puños y lo que va a generar es la chispa que se prende y un incendio que estaba prácticamente el combustible dado para que estallara. Esa pelea se generaliza en la Plaza Mayor y el virrey es puesto en cuestión y es expulsado del territorio. Ahí se da un paso importante y es que la Junta Suprema queda en representación del rey, pero conformada por criollos. En Colombia, el florero de Llorente no es solo una expresión, es el símbolo del comienzo de la independencia colombiana y en el Museo 20 de Julio permanece como testigo de una historia ignorada por muchos bogotanos. ¿Qué es lo que hace el florero? Simbolizar el momento del estallido. Al regreso de Historia Secreta conoceremos la romántica historia de la mujer que puso en juego todo su talento para salvar la vida de Simón Bolívar. Además, descubriremos por qué tanta gente visita la tumba de un empresario alemán para susurrarle al oído. En este palacio del siglo XVI transcurre una de las historias más románticas e intrigantes de la ciudad de Bogotá. Esta ventana fue testigo de la precipitada huida que salvó la vida del libertador Simón Bolívar. Simón Bolívar recorrió Sudamérica liberándola del yugo español. Entre las personalidades que conoció durante sus viajes se destaca una mujer de la alta sociedad quiteña y que transformó por completo su vida. Manuelita Sáenz era una ecuatoriana, tal vez de las mejores familias de Quito. Que crece en un convento, de alguna forma es una niña de buena familia, de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, pero que a todas luces es casi una mujer del siglo XX o del siglo XXI. Casada con un médico inglés, el doctor Thorne. Era una buena esposa, pero además de eso era una buena negociante, socialmente muy aceptada y que ayudaba a causas sociales. Era una mujer activa. Y es la razón por la cual se le atraviesa al Libertador. La relación entre el Libertador y Manuelita Sáenz nació fortuitamente el 16 de junio de 1822 durante un desfile militar en la ciudad de Quito. Cuando en la gran celebración, triunfante Bolívar, entrando por las calles de Quito, en un balcón está Manuela Sáenz, le lanza un ramo de flores y más que hacérselo llegar a sus manos,
lo que hace es golpear al Libertador. Hay un cruce de miradas que luego se reconfirma en la gran celebración que se le hace al Libertador esa noche, donde en el gran baile ella se le aproxima al Libertador y le dice: yo fui la persona que le lancé este ramo a usted. Y tenemos que decir que ahí comienza una relación romántica en el buen sentido de la palabra. Bolívar dejó en Quito a Manuelita Sáenz. 5 años más tarde, en 1828, la dama quiteña viajó a Bogotá para estar cerca de su amado Libertador. Siendo que era una mujer bien casada, abandona a su marido y se viene detrás del Libertador. Y se instaló en el sitio que hoy es conocido como Museo Quinta de Bolívar. Ella llegó a Bogotá y se instaló en esa casa y venía al Palacio San Carlos como una visita, ¿no? Pero no como si fuera esta su casa. Desde el comienzo de su gobierno, Bolívar tuvo que enfrentarse a sectores que pretendían dividir la Gran Colombia, lo cual lo llevó a tomar decisiones fuertes. Por eso, sus enemigos comenzaron a acusarlo de absolutista. Bolívar era un hombre que de pronto tenía actitudes fuertes. Todos sus asesores, toda su gente, le aconsejó que se proclamara dictador para tratar de sofocar equivocadamente esos levantamientos. Ahí fue cuando ocurrieron, por decirlo de alguna manera, atentados contra la vida del Libertador. Los adversarios de Bolívar, encabezados por el general Francisco de Paula Santander, comenzaron a tramar el asesinato del Libertador. Hubo varios intentos fallidos. El más famoso de ellos ocurrió el 25 de septiembre de 1828, en una jornada que pasó a ser conocida como la Noche Septembrina. Esta es la habitación donde nuestro libertador Simón Bolívar dormía el día de la conspiración del 25 de septiembre de 1828. Él dormía acá, Manuelita sintió que los perros ladraron y pasó la puerta. Manuela previene al Libertador diciéndole: esto muy seguramente son personas que vienen en su búsqueda. Comienzan a escuchar ruidos de espadas y gritos de muera el tirano. En un principio, la idea de Simón Bolívar fue enfrentarse a quienes entraban a asesinarlo. Manuelita le dijo: no lo vaya a hacer. Esta ventana hemos hablado muchas veces que es ideal para un escape y este es el momento del escape. Y ella, con mucha valentía, le dice primero: póngase sus botas y lo mejor es que usted escape por la ventana de la habitación. Él salió prácticamente en paños menores, con su espada, por supuesto, y el Libertador saltó por esta ventana. Los conspiradores entran al Palacio de San Carlos y Manuela sale a su encuentro. Por un lado hay un gesto de gallardía de los conspiradores porque lo relata ella en sus memorias y es que dicen: con mujeres no nos metamos, queremos solamente al dictador y al tirano. Y le preguntaron: ¿dónde está el Libertador? Y ella le contestó: está en la sala del Consejo. La sala del Consejo es un salón que queda aquí mismo en el palacio, que ella ni siquiera sabía cuál era. A poco tiempo del atentado, Simón Bolívar y Manuelita Sáenz abandonaron el Palacio de San Carlos y se alojaron definitivamente en la Quinta de Bolívar. El hecho de que Manuelita le salvó la vida, que es un hecho real, afianzó más la relación. Manuelita se fue con él para la Quinta de Bolívar. La historia dice que estuvo un mes en cama, muy enfermo. Estando ahí fue cuando le hizo ese reconocimiento tan grande a Manuelita al decirle que tú eres la libertadora del Libertador. Tras la muerte de Bolívar, el general Santander fue nombrado presidente. Nada pudo evitar entonces la división de la Gran Colombia en 3 naciones: Colombia, Venezuela y Ecuador. En la actualidad, los restos de Santander descansan en el Cementerio Central de Bogotá, situado al oriente de la ciudad. Entre las tumbas de los héroes colombianos se encuentra también la de un famoso personaje que despierta una curiosa devoción entre miles de bogotanos. Nos encontramos en el Cementerio Central de Bogotá, en la parte elíptica que recibe su nombre precisamente por la forma circular que podemos apreciar,
que tiene el cementerio. El cementerio central de Bogotá fue construido cuando fueron prohibidos los entierros en las iglesias. En él descansan los restos de los personajes más famosos de la historia colombiana. Es indudable que pues el cementerio central es un hito histórico de la ciudad y es un sitio que lo vienen a visitar mucha gente porque tiene la tumba de grandes héroes. Pero la tumba más visitada en el cementerio central es la tumba de don Leo Copp. Es en realidad el que hace los milagros y por ende es lo más visitado. Mi hermana me trajo acá, una hermana mayor. Vivíamos en una situación bastante grave y yo vivía con ella y ella me traía acá y ella duraba harto tiempo ahí y yo le preguntaba que por qué lo hacía. Entonces ella me contó la historia de él. Leonardo Siegfried Kopp nació en Alemania en 1858 y emigró a Colombia en 1876. Junto a otros compatriotas se instaló en la provincia de Santander, donde comenzó su carrera empresarial. Leonardo Kopp llega aquí en 1880. Llega primero al Socorro Santander, llega de 22 años y allá monta inicialmente con una colonia de compatriotas alemanes un almacén donde se importan bastones, sacos de leva, todas estas cosas. Al poco tiempo se trasladó a Bogotá y en 1889 fundó la cervecería Bavaria, que le daría gran fama entre el pueblo bogotano. Ya en Bogotá, don Leo, que era un judío religioso, crea la empresa de cerveza más grande que tiene Colombia. Él se preocupa mucho por sus empleados, por sus obreros, y organiza un barrio muy cercano a la fábrica. Leopoldo Kopp construyó el barrio La Unión Obrera, hoy llamado La Perseverancia, para que los empleados de la cervecería vivieran en él. Este tipo de acciones le fueron dando una gran fama de bondadoso. Él comienza a tener gran fama de generoso. Se dice que la persona que llegara a pedirle un favor a don Leo siempre salía con este favor. Leonardo Kopp falleció en 1927 y aún después de su muerte, los bogotanos continúan considerándolo su gran benefactor. Mucha gente siguió creyendo en esta generosidad y de ahí se genera la fama de la tumba de don Leo. Mi hermana me decía que él nos iba a ayudar. Un buen día me dijo, pídale cualquier cosa, pero hágalo de fe, del corazón y él se lo va a conceder. Y lo hice, le pedí poder estudiar porque me habían dado hasta segundo primaria y le pedí mucho por estudiar y me dio la posibilidad de hacerlo y desde ahí nació mi devoción por él. La estatua que se levanta sobre la tumba de don Leo Kopp está inspirada en el pensador del escultor francés Auguste Rodin. Pero para las personas que acuden a pedirle un milagro, la figura representa al empresario dispuesto a oír sus plegarias. La mayoría de gente viene, se acerca y le habla al oído y la mayoría de las peticiones están relacionadas con peticiones sobre el trabajo o sobre la salud. Yo vengo acá, me acerco a él, me subo acá, le pido permiso para hablarle. Yo le hablo acá al oído, en esta parte. Me concentro aquí con él y le abro el oído, él me escucha. Yo creo que a don Leo, pues en vida lo reconocían como una persona supremamente generosa. Esta tradición sigue después de la muerte de don Leo y es por esto que en épocas difíciles y gente con problemas económicos y sentimentales vienen a consultarle a don Leo y a pedirle favores. Nuestra búsqueda nos conduce de nuevo al centro de la ciudad. A esta esquina donde un famoso cubano fue testigo de un crimen que cambiaría su vida para siempre. Seguiremos el insólito derrotero de la espada de Bolívar, secuestrada por un naciente grupo revolucionario. Todo esto cuando regresemos en Historia Secreta.
En este tradicional edificio del centro bogotano tenía su estudio de abogacía uno de los políticos más carismáticos de la historia de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. En la mañana del 9 de abril de 1948, este brillante abogado fue ultimado por un joven esquizofrénico. El asesinato dio inicio así a la rebelión popular conocida como el Bogotazo. Lo que pocos saben es que entre los testigos del magnicidio estaba un joven estudiante cubano, Fidel Castro. En el año 1948, Colombia se preparaba para elegir un nuevo presidente. La sociedad colombiana se hallaba claramente dividida entre conservadores y liberales. Colombia vivía una época muy difícil, políticamente hablando. Había un enfrentamiento entre los dos partidos, liberal y conservador, y surgió un personaje que se llama Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue uno de los más carismáticos y populares líderes del Partido Liberal colombiano. Grandes multitudes se congregaban cada vez que Gaitán pronunciaba un discurso público. Él fue alcalde de Bogotá, fue ministro de Educación, llegó a ser un ídolo del pueblo. El día del asesinato de Gaitán, el periodista Jaime González Parra fue un ocasional testigo del magnicidio. Una cosa muy casual, haberme encontrado en el preciso instante en que le dispararon a Gaitán. A Gaitán lo matan a la 1:05 en el corazón del centro histórico. La detonación me hizo volver la cabeza. Alcancé a observar cuando una persona le disparaba a otra por la espalda. Le hizo 3 tiros seguidos. Yo salté de mi asiento, atravesé la séptima de 2 brincos, pues estaba joven, y no sabía si correr detrás del asesino o acercarme a la persona que estaba herida, caída, sin saber que era Jorge Eliezer Gaitán. En ese momento, Bogotá es una ciudad de 600.000 habitantes. La noticia se da por radio y la ciudad se vacía hacia el centro. Y el primer hecho es lanzarse al sitio donde está aún la sangre fresca de Gaitán. La conmoción que produjo el hecho fue incontrolable. Aunque era solo un adolescente, Manuel H. corrió a registrar los sucesos. Yo vivía a unas 8 cuadras de donde mataron a Gaitán y a la hora del almuerzo me fui a almorzar. En el camino escuché que habían matado a Gaitán. Yo no sé por qué razón cogí mi camarita, la Rolex, a tomar fotos. La gente entonces se dirige hacia los sitios del poder, pero antes comienzan como los asaltos. Y los asaltos son a las ferreterías y los sitios donde vendían armas de cacería en esa época. Había una ferretería de Río que quedaba a una media cuadra de donde mataron a Gaitán y la turba rompió las rejas y comenzaron a sacar machetes, varillas. Yo los hice posar, ingenuamente los hice posar y la gente me posó. El asesino de Gaitán fue Juan Roa Sierra, un joven esquizofrénico que vivía en el barrio Ricaurte. Minutos después de cometer el crimen, fue capturado y linchado por la multitud enardecida que deseaba vengar la muerte de su líder. Al asesino Roa Sierra se refugió en unos locales y la turba lo sacó de ahí. Aparentemente los primeros que golpearon a Roa Sierra eran unos emboladores que tenían un puesto frente a la droguería de Granada. Cuando yo vi pasar a Roa Sierra por la puerta, ya era prácticamente un muerto. Observaba que los golpes que le daban él no reaccionaba. Y tenía los ojos borotados, se veía que estaba vivo, pero inconsciente. Y ahí todo el mundo ya entonces comenzaron a gritar a Palacio, a Palacio. Y lo llevaban arrastrando de la corbata hacia el Palacio del Presidente, que quedaba del sitio donde mataron a Gaitán unas 20 cuadras.
como una muestra de que el presidente o el gobierno del momento era el causante del asesinato. El asesino de Gaitán lo van matando a golpes. Cada quien va dándole un golpe. Y al final, como un hecho también simbólico, tratan de crucificarlo a la entrada del Palacio de Gobierno. No conformes con matar al asesino de Gaitán, la muchedumbre comenzó a destruir todo lo que encontraba a su paso. Y asaltan los sitios donde venden gasolina, la gente empapa la ropa y comienzan los incendios. Y todo el centro de Bogotá comienza a incendiarse. Ese día, Jorge Eliezer Gaitán tenía una cita con un joven estudiante cubano, que años más tarde se convertiría en uno de los líderes revolucionarios más trascendentes del siglo XX. Fidel Castro viene a Colombia en conexión con estudiantes a organizar un congreso estudiantil antiimperialista. Luego él tiene una reunión con Gaitán. Gaitán les ofrece que él será el orador del evento estudiantil que se hará en la Plaza de Toros de Bogotá, y en la agenda aparece cita de Gaitán con Fidel Castro. El 7 de abril, 2 días antes del crimen, se puede ver cómo Fidel Castro y Rafael del Pino visitaron a Gaitán en su oficina para concertar la cita el 9 de abril, según apunte del propio Gaitán en su agenda. Fidel iba para la oficina de Gaitán. Tenía la cita a las 2 de la tarde y se encuentra envuelto en ese acontecimiento de esa magnitud, ¿no? Fidel Castro no tardó en sumarse activamente a las rebeliones que avanzaban hacia el Palacio Presidencial. Fidel Castro se sabe que hizo arengas revolucionarias para alentar a la multitud a que se lanzara pues a una revolución, porque había matado a su jefe. Fidel, 20 minutos o media hora ya tenía un fusil en la mano. Se sabe que se uniformó de policía y participó en la revuelta. Con ese fusil, él va por toda la ciudad, haciendo arengas. Ahí es donde está Fidel Castro, que se está formando como un dirigente de esa magnitud, vive esa experiencia que muy pocas veces un hombre puede vivirlo, ¿no? Bogotá pagó un alto precio por la revuelta. Miles de muertos y centenares de edificios destruidos dejarían su huella para siempre en las calles de la ciudad. El Bogotazo cambia la historia colombiana, cambia la historia latinoamericana en muchos aspectos. Y eso que aprende Fidel como experiencia directa metido dentro de la multitud es lo que luego va a aplicar en su ascenso al poder desde la Sierra Maestra. Las luchas políticas en Colombia signaron los años posteriores al asesinato de Gaitán. En la ladera del volcán Monserrate, el nacimiento de otra rebelión involucró a uno de los objetos más preciados de la historia colombiana. Fui miembro del M-19, una guerrilla bastante innovadora y bastante exótica que se lanzó a la vida pública rescatando los símbolos de la historia colombiana. El movimiento 19 de abril encontró una forma novedosa para presentarse ante la sociedad colombiana. El grupo publicó curiosos anuncios en periódicos de Bogotá como anticipo de la operación que planeó para el 17 de febrero de 1974. Tenía 14 años en ese momento y lo que recuerdo era la intriga que suscitaban esos avisos. Generó una campaña expectativa donde se decía M-19, el remedio contra la pereza, el remedio contra los parásitos, el remedio contra los gusanos, ¿cierto? Era una campaña que salía además en el periódico El Tiempo. La espada del Libertador era considerada uno de los máximos símbolos de la lucha de la emancipación colombiana. La simbología es rescatar una tradición de lucha
y en ese caso pues el símbolo era Simón Bolívar y era concretamente la espada Bolívar que estaba ubicada en esta quinta. La espada es robada y se convierte en ese caso en el símbolo del movimiento. El grupo que irrumpe, al parecer eran unas 4 o 5 personas, debían ser gente muy joven. El grupo insurgente, integrado en su mayoría por estudiantes universitarios, observó durante meses la rutina del lugar para planificar la operación. Fue mi primera misión secreta venir aquí a la Quinta de Bolívar a investigar qué pasaba aquí, qué se movía aquí, pero yo no sabía ni para qué era, ni siquiera sabía que se trataba de investigar la espada. Prácticamente fue una tarea muy de salir de la universidad, venir aquí, sentarme a mirar y pasar reportes. Finalmente, en la noche del 17 de enero de 1974, un comando del M-19 se apoderó de la espada de Bolívar. Una vez cerrado el museo, amordazan al vigilante y deciden acceder a un espacio que tenía una vitrina donde adentro se encontraba una espada que le pertenecía al libertador Simón Bolívar. Para mi propia sorpresa, cuando el 17 de enero del año 74 apareció públicamente el M-19 con esa acción, que un grupo de compañeros se habían tomado la quinta, habían sacado la espada Bolívar y la había escondido, rescatando una frase de Bolívar que decía que no envainaré mi espada hasta que la patria y el continente no estuviera liberado. Entonces era como rescatar una tradición de lucha y apoderarse de un símbolo de lucha y darle sentido político. Luego de consumado el robo, la espada estuvo oculta en los lugares más insólitos de la ciudad. Hay muchas variantes. Una de ellas, por ejemplo, es que la espada estuvo en casa de uno de los más importantes poetas colombianos del siglo XX, León de Greiff. Se habla que estuvo durante un tiempo guardada en un burdel. Se habla que también la espada salió del país y estuvo o en Panamá o estuvo incluso en Cuba. Las autoridades buscaron infructuosamente el sable de Bolívar durante 16 años, hasta que en 1991 el M-19 decidió devolverla como parte del proceso de paz que lo llevó a dejar las armas. Todo este proceso de paz, de todas maneras, fue una decisión de dejar las armas, ¿cierto? Y por lo tanto, la espada como un símbolo de lucha, pues también había que entregarla. Entonces se hizo la entrega oficial aquí en medio de mucha discusión, porque había gente que consideraba que eso no se iba a entregar, que había que seguirla guardando. Hasta el día de hoy persisten muchas dudas acerca de la autenticidad de la espada que fue devuelta y que se encuentra en el Museo de la Quinta de Bolívar. Cuando la espada es devuelta, hubo una gran especulación a si la espada que habían devuelto era la espada original o si ellos a su vez habían hecho una réplica y todavía la espada estaría en algún sitio oculto. Después de ser recuperada, la espada de Simón Bolívar fue resguardada por un tiempo en una bóveda del Museo del Oro. Allí convivió con las piezas elaboradas hace más de 500 años por la tribu de los Chibchas. Un símbolo de la agitada historia contemporánea de Colombia, nos conecta así con el pasado mágico de Bogotá, con los tiempos en que un ambicioso conquistador perseguía tesoros inalcanzables. La historia nos regresa aquí, al punto de partida, a la Plaza de Bolívar, el lugar donde nació Bogotá. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos, porque recuerden que siempre habrá una historia escondida en la jungla de cemento. Soy Pirri para The History Channel. Gracias por acompañarnos.